Bueno, nosotros seguimos unos kilómetros al nororiente, cruzando el Atlántico hacia las Islas Británicas, porque el Brexit, que ya sabíamos que iba a ser un descolladero y un problema gigantesco, pues se está convirtiendo en increíble, un descolladero y un problema gigantesco. Resulta que las negociaciones entre Ursula von der Leyen, presidenta del Parlamento Europeo, y el primer ministro británico Boris Johnson no están llegando a ningún lado. Un poco me veo en la penosa obligación de cobrar y decir que ya lo habíamos dicho un poco que eso iba a ser así, pero para ahondar en estas especulaciones y más allá de mi mezquindad de quererme regodear en haber tenido la razón alguna vez, invitamos a nuestro brexitólogo de cabecera, Mauricio Jaramillo Jacir, internacionalista de la Universidad del Rosario. Mauricio, bienvenido a Puntos Capitales una vez más. Buenas noches. Santiago, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, hay dos problemas. Uno es la pesca, ¿no? La protección de las aguas británicas y la separación de las aguas europeas, que es un problema, pero que es un negocio menor. Y las regulaciones empresariales. Esos son los dos puntos más graves. ¿Será que existe forma de desatarlo, sobre todo el asunto de las regulaciones empresariales? ¿Será que Boris Johnson accede a que queden algún tipo de condiciones o de condicionamientos para los negocios en el Reino Unido? Yo creo que es difícil porque en este momento Londres se encuentra en una situación muy compleja, en buena medida porque en la medida en que más pase el tiempo va a ser más difícil avanzar en esos tres temas. Estamos hablando además, Santiago, de tres temas que pues suenan relativamente simples, la competencia, el estatus futuro de la relación y obviamente la pesca, pero cada uno de ellos tiene una serie de detalles que no es fácil que generen consensos, especialmente en el Reino Unido. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando la gente votó sí por el Brexit, estaba pensando efectivamente en que se iba a fortalecer la economía. Y lo que uno ve concretamente es que es casi que imposible de contener un impacto nefasto del Brexit sobre la economía británica. Entonces lo que está haciendo Boris Johnson es ganar cada vez más tiempo, retrasar la firma de un acuerdo que de todas maneras, insisto, va a impactar negativamente la economía. Hoy, por ejemplo, la mayoría de medios británicos hablan de un 50 y 50% en cuanto a la posibilidad de que se llegue al 31 de diciembre sin un acuerdo. Y esto, pues, insisto, es muy grave e implicará que vamos a seguir un poco en la contingencia, en los asuntos más, digamos, más sensibles, pero en términos generales implicará que la relación comercial de la Unión Europea con el Reino Unido es muy posible que se termine regulando por las normas generales de la Organización Mundial del Comercio, insisto, algo que será muy duro para los británicos. ¿Qué tanto le conviene en el corto plazo a Boris Johnson este Brexit sin acuerdo? Es decir, poder posar y pasar a la historia inmediata como una persona que se paró firme frente a lo que él entiende como la opresión del multilateralismo, que es como ha vendido desde un comienzo el Brexit, desde el plebiscito del 2016. ¿Qué tanto le sirve a él para crear una narrativa a su alrededor que al menos mantenga la estabilidad política, aunque la gente esté sufriendo los rigores de la economía? A ver, yo pienso, Santiago, que no hay manera de que Boris Johnson salga bien librado. Y esto hay que decirlo y es muy revelador el hecho, por ejemplo, que Theresa May hubiese salido y hubiese dicho, en realidad yo necesito convocar unas nuevas elecciones, acá hay que renovar un poco el liderazgo, porque me parece que acá no hay salida buena, no hay salida prometedora para el Reino Unido. Boris Johnson ha tratado, por ejemplo, en los últimos días de extender la negociación para dar un poco la imagen a la que usted alude, que es la del hombre fuerte que nos deja imponer el multilateralismo. Él ha tenido, digamos, un alivio en la promoción de la vacuna por parte de Pfizer. El hecho de que se hubiesen empezado la vacunación y un poco lo que han dicho las autoridades británicas es, nosotros no le adelantamos a Europa, miren qué bien, estamos un poco a la vanguardia, mientras que en Europa no ha comenzado la campaña de vacunación. Pero esto es un paño de agua tibia, digamos, en Europa va a ocurrir la vacunación inminentemente, no sé, en semanas, es cuestión de meses. Y yo insisto, que Reino Unido hubiese empezado antes la vacunación no implica un cambio importante en las cifras del coronavirus, que es otro tema también en el que tiene rabo de paja Boris Johnson. Entonces yo creo que aquí él no va a salir bien librado, que está tratando es salir lo menos golpeado posible y creo que la mejor forma de hacerlo, él entiende, es
alargando y diciendo que esto es muy difícil. Y acordémonos, Santiago, que Donald Trump no fue reelegido. Eso también es un golpe para Boris Johnson y para el escenario inmediato que él tenía planteado, porque un poco uno de sus aliados en ese discurso contra las instituciones multilaterales, la gobernanza global, el nacionalismo económico, era precisamente Trump. Entonces yo la verdad veo un panorama muy complicado tanto para los británicos como para Boris Johnson. ¿Será que más allá de la viabilidad o de la efectividad de la vacuna de Pfizer, era un poco el Brexit y las negociaciones que venían esta semana lo que impulsó al Reino Unido a acelerar las jornadas de vacunación? ¿Será de ese calibre? Sin duda alguna, yo creo que con o sin Brexit, de todas maneras, hay una enorme presión sobre la industria farmacéutica en el mundo porque empiece cuanto antes la campaña de vacunación. Lo vimos en Estados Unidos, lo vimos en Rusia, lo vemos en Francia y lo estamos viendo, por supuesto, en el Reino Unido. Al Reino Unido, digamos que le asiste un afán mayor por estar en este escenario de competencia con el resto de Europa. Pero pues el gran problema, Santiago, creo yo, es que la recuperación económica coge a Europa mucho mejor parada, porque Europa, por ejemplo, tiene unos fondos de recuperación mucho más robustos, que en este momento también hay que decirlo, Europa está en una situación crítica por el veto de Hungría y de Polonia, que tienen ahí pues una tensión a propósito del Estado de Derecho, pero superado el problema con Hungría y con Polonia, perdón, los europeos es muy probable que lancen, o más bien pongan en marcha un plan de relanzamiento económico, mientras, insisto, los británicos van a tener una economía golpeada porque ya hay deslocalizaciones, ya la libra esterlina está cayendo, ya hay especulaciones, hay muchísimo temor respecto del impacto sobre la economía británica. Entonces, lo que yo creo es que la pandemia, sumado al Brexit, va a generar un problema de gobernabilidad y de impacto económico muy grande en el Reino Unido y el gran responsable será Boris Johnson. Eh, ¿Qué tan factible sería deshacer el Brexit en el futuro? Es decir, vimos y hemos visto varias veces que a pactos multilaterales como el Acuerdo de París permite que la gente que se haya salido pueda volver a entrar fácilmente precisamente por diseño, ¿no? Está diseñado así. ¿Qué tan factible es que la Unión Europea vuelva a acoger al Reino Unido en un futuro no inmediato, pero sí tal vez próximo? ¿O definitivamente eso ya quedó de ese tamaño? Hace 3 años el Tribunal Europeo decidió que el Brexit no era irreversible. Dio la posibilidad que en cualquier momento los británicos pudieran decirle a los europeos, queremos volver. El problema es que hoy el Reino Unido no hace parte de la Unión Europea. Desde el 31 de enero de este año simplemente está negociando su retirada. Al ser una situación inédita, es difícil saberlo. Tendría que haber, obviamente, voluntad política en el Reino Unido para aceptar un poco la humillación, volver derrotados. Obviamente yo creo que habría consenso muy fácilmente en el seno de los 27 para acoger de nuevo a Reino Unido, que de todas maneras es un socio comercial importante, eh, es un mercado importantísimo, es un estado además que le representa a Europa prestigio, entonces yo no creo que hubiera problema. El gran inconveniente, y yo creo que es muy poco probable, es que en el corto plazo no va a haber ningún partido político que vaya a querer asumir esa derrota, sobre todo cuando han transcurrido 4 años tan dolorosos de negociaciones. Yo no lo veo como algo imposible, simplemente me parece poco probable en el corto plazo y en el mediano plazo será solamente posible en la medida en que Europa siga fortaleciéndose económicamente y siga siendo un ejemplo de algo que funciona, que es lo que hemos visto en este medio siglo de existencia. Bueno, y a eso también se le suma que el Reino Unido está pasando por un proceso muy similar al que muchos otros países del mundo están pasando, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene una derecha radicalizada hacia la derecha, fortalecida en figuras personales, es decir, en la figura de una sola persona, en este caso Boris Johnson, y con una izquierda y centroizquierda que está un poco en reingeniería, ¿no? Desde que Jeremy Corbyn perdió las elecciones para primer ministro y desde que quedó perfectamente claro que a la gente le cae gordo, básicamente Jeremy Corbyn, el laborismo está como tratando de renovar el liderazgo y eso está como difícil. Entonces,
tal vez tenga que ver, ¿no? Y eso es un proceso similar al que pasó. Digamos, el Partido Demócrata en Estados Unidos tiene unas figuras que van desde la izquierda a izquierda, como Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, hasta la centroderecha, que es básicamente Joe Biden. Entonces, ¿qué le espera en ese sentido al Reino Unido? ¿Será que se vienen todavía muchos más primeros ministros conservadores, gente que se empeñe en mantener el Brexit vivo, o existe una salida política por el otro lado? El Reino Unido es de los pocos estados en el mundo que todavía tienen un bipartidismo claro. Si usted mira, por ejemplo, en España, este monopolio del PSOE y el PP, pues se ha venido erosionando en el último tiempo con las alternativas como Ciudadanos, Podemos, Vox. Lo mismo está ocurriendo en Estados Unidos. La llegada de Donald Trump en el 2016 fue una herida de muerte al bipartidismo. En Reino Unido se sigue moviendo este bipartidismo. Yo lo que creo, Santiago, es que el bipartidismo va a quedar debilitado con el Brexit, porque esto va a ser un golpe sobre toda la clase política británica. Para mí aquí va a haber un antes y un después, como lo fue el thatcherismo. Todavía hay gente nostálgica que considera que Thatcher hizo un gran salto en materia de competitividad económica, y me parece que hay un buen porcentaje de británicos que tienen un pésimo recuerdo. Creo que lo mismo va a ocurrir con Boris Johnson. Y en este vacío, creo yo, de liderazgos, es muy probable que emerja una alternativa. No sé si sea Corbyn, porque, insisto, es muy prematuro para saberlo, pero creo que después de lo que ha pasado con tantos años de la derecha inglesa, lo que va a venir es un gobierno progresista, que va a tener que administrar el país con otros criterios, porque me parece que el hastío respecto de la política tradicional va a llegar a Reino Unido como ha llegado a otros lugares del mundo. ¿Cuáles son, ya para terminar, Mauricio, cuáles son las consecuencias precisas en la economía británica que se prevén para este arranque de un Brexit sin acuerdo? Pero hay que recordar a la gente que el 80% de las exportaciones del Reino Unido va hacia Europa, y lo más probable es que estos productos terminen siendo afectados en materia de competitividad. Aquí se habla de, por ejemplo, un impuesto para productos no agrícolas del 3%, para los carros, que son un producto tan emblemático de los británicos, un 10%, para productos, por ejemplo, derivados de la leche, un 30%. Entonces estamos hablando de un impacto en la economía, es decir, para los británicos va a ser muy difícil vender sus productos en Europa. Es muy probable que algunas de las empresas multinacionales que operaban dentro del Reino Unido por los costos laborales, terminen trasladando sus plantas, como está ocurriendo en el fenómeno de la deslocalización, y el prestigio en general del Reino Unido en el mundo se va a ver muy afectado. Yo lo que creo es que se viene una hecatombe económica cuyos efectos se empiezan a sentir, y desafortunadamente quienes van a pagar las consecuencias son los ciudadanos de a pie. Sí, pues ahí es donde empieza a pagarse el precio de ser una isla, ¿no? Tanto que se ha hablado del excepcionalismo británico y de cómo ser una isla los salvó de la guerra y los salvó de la otra guerra y los salvó de... Y ahora justo están empezando a sufrir las consecuencias de ser una isla. Pucha, qué tema complicado. Bueno, Mauricio, le agradezco muchísimo una vez más, como siempre, por venir aquí a Puntos Capitales a echarlo hora conmigo. Muchas gracias, Santiago. Feliz de estar acá. Muchas gracias. Feliz noche. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y al regresar tenemos dos